La Capro se inicia en el año 2006, así que recientemente hemos cumplido 10 años de vida. Es una cámara que nuclea a las empresas que industrializan oleaginosas y cereales, de ahí viene su nombre, Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales. Nosotros como Cámara estamos asociados a la Unión Industrial Paraguaya. La Unión Industrial Paraguaya es una agrupación o un gremio de segundo grado, que se dice, que dentro de sus asociados hay otros gremios y también empresas directamente. En nuestro caso, a través de la Capro, como gremio, estamos asociados a la UIP. La Capro tiene como objetivo incentivar la industrialización de oleaginosas y cereales dentro de Paraguay. A medida que la producción de soja en este país fue creciendo, se empezaron a instalar fábricas en el país dedicadas a la molienda de soja principalmente, y es ahí cuando surge la necesidad de estos industriales, de estas fábricas nacionales, de reunirse en un gremio para justamente incentivar y buscar que cada vez más se pueda avanzar en el proceso de industrialización. Es decir, que hoy en día esta cámara funciona de alguna manera como una plataforma desde la cual las empresas que hacen molienda de cereales y oleaginosas encuentran un lugar en común para plantear las iniciativas y trabajar sobre programas que puedan hacer que las autoridades presten atención al sector, al gremio, y de esa manera poder seguir avanzando en la industrialización. Asimismo, dentro de lo que es el cultivo de la soja, hoy existen varias empresas que son vendedoras de semillas, ¿verdad?, creadoras de genética, ¿verdad? Y el productor conoce a través de las charlas técnicas, a través de las parcelas demostrativas de las diferentes empresas, los materiales más adecuados para su zona. Y de tal manera va a poder instalar ese material, ya sea en una ventana de siembra temprana, media o tardía, de tal manera a obtener el máximo rendimiento con el menor riesgo, ¿verdad? Y estas semillas hoy se adquieren en el mercado, ya sea a través de las empresas que financian, ya sea la empresa que financian o los semilleristas directamente, ¿verdad? Que es muy importante asegurar la calidad de la semilla, de tal manera que es la base de un buen cultivo, ¿verdad? Muchas veces el productor se engaña en tener una semilla, digamos, hecha por ellos mismos, ¿verdad? Y generalmente la calidad no es igual que una semilla comprada, como una semillería donde se asegura el porcentaje de germinación, el vigor y la pureza varietal de la misma. Desde la Capro estamos trabajando con el gobierno en dos grandes iniciativas que le hemos acercado. Cuando digo acercado, son proyectos de decreto que de alguna manera generen los beneficios o incentiven a que cada vez más se industrialice en Paraguay. Uno de ellos tiene que ver con el cumplimiento de una ley
que ya existe en el país y que hoy en día lamentablemente no se está cumpliendo. Es decir, nuestra primer medida en la cual estamos trabajando es en la reivindicación de una ley que existe y que el gobierno hoy en día, el Poder Ejecutivo, no está atendiendo, es decir, de alguna manera no está cumpliendo con este mandato. La ley es la Ley 5061 del año 2013, en la cual los legisladores establecieron un tratamiento diferenciado en la devolución del IVA cuando los exportadores realizaban sus procesos, buscando de alguna manera incentivar a que cada vez más se industrialice en el país la soja. Esta ley lo que establece es que cuando un exportador realice exportaciones de granos de soja en estado natural, el Estado les devolverá el 50% del IVA que hayan pagado en todo el proceso de compra y de exportación de ese grano. En cambio, la ley, a través de esta devolución de IVA, generó una diferenciación y estableció que cuando ese grano sea industrializado, la devolución del IVA será del 100%. En la práctica lo que busca esto es obviamente que cada vez más aquellos que se dedican al negocio de exportar en estado natural inviertan en el país, construyan su fábrica para poder recuperar el 100% del IVA de su cadena de suministro y costos de transformación en el caso de ser industrial. Esta ley del año 2013 fue reglamentada en un decreto en 2014. Lamentablemente en ese decreto se definió a la harina de soja y al aceite de soja como un producto de bajo grado o incipiente grado de industrialización. Es decir, para el Poder Ejecutivo de ese momento, en ese decreto, la harina y el aceite revestían la misma categoría que el poroto en estado natural, cosa que no tiene ningún sustento desde el punto de vista técnico, sino que tiene que ver solamente con una medida recaudatoria y de no devolver este impuesto que la ley les exigía a las autoridades implementar. ¿Por qué digo que no tiene sustento? Porque en la definición de un producto para que sea industrial, cuando uno va a las normas de comercio internacional, mismos tratados del Mercosur o de la Organización Mundial del Comercio, lo que define que un producto sea industrial es que exista una transformación de la materia prima que ingresó al proceso, tal que los productos que se obtengan de ese proceso, en este caso harina y aceite, tengan una nueva individualidad, es decir, sean distintos a lo que había ingresado al proceso fabril. En nuestro caso esto se da plenamente, fíjense que lo que ingresa es poroto en estado sólido y se extrae aceite en estado líquido. No podría nadie decir que el proceso de molienda de soja no es un proceso industrial. Claramente aquí existe una mala categorización, por ponerle un nombre o un descuido por ser buenos en esta definición. Bueno, lo que estamos haciendo desde la Cámara no solamente es explicar que esto está mal reglamentado, sino también mostrar cuál es el efecto que está teniendo en la práctica, ¿sí? La reducción y la caída de los porcentajes de industrialización. Hoy en día en Paraguay, lamentablemente, es más negocio exportar el grano en estado natural que procesarlo, transformarlo en harinas y aceites y dar trabajo y dar empleo a la gente dentro de las fronteras del país. Para entender un poco más
esa línea de crédito se sustenta ya sea en los bienes que posee el productor o en contratos a futuro, de tal forma a poder calzar financieramente la operación, ¿verdad? Y generalmente depende del volumen, también se hace un acompañamiento a la operación, ¿verdad? Y eso conlleva a que el productor pueda resignar los insumos y pueda adelantar con su equipo, ¿verdad? Esas empresas son empresas agroquímicas y también las multinacionales, ¿verdad? Que son las que generalmente financian. Y también están las entidades públicas, el Banco Nacional de Fomento, el Crédito Agrícola de Habilitación, que siempre tienen rubro para el productor. Y el productor, una vez que tiene generalmente establecido su cultivo, ¿verdad? Pues, o cuando va a sacar insumos, muchas veces retira insumos contra un contrato de venta de grano de soja. Entonces uno se compromete a vender tantos kilos de soja de acuerdo a la superficie sembrada a un precio básico, ¿verdad? O abierto, de tal manera que que uno pueda cubrir los insumos que retira. Y el productor también tiene la alternativa siempre y cuando tenga ya sea un productor más establecido, de poder cerrar, de poder tener un contrato de soja, ya sea en abierto o cerrado, ¿verdad? Así también como el premio puede ser en abierto o cerrado, y el productor tiene la alternativa de poder cerrar el precio de acuerdo al momento del periodo de cierre que le dan la empresa, ¿verdad? Y el premio es la misma cosa, ¿verdad? Entonces el productor va armando su estrategia. Generalmente lo recomendable no es especular, sino siempre ser un poco conservador. Y yo le diría que mi experiencia es ir cerrando paulatinamente los contratos y los precios, de tal manera siempre asegurarse un precio medio pero seguro, ¿verdad? Generalmente el que especula mucho conlleva mucho riesgo, ya sea de ganar bastante o en perder todo. Entonces generalmente lo ideal es ir cerrando paulatinamente en la evolución, en la medida que los precios se van modificando. En lo que tiene que ver con la competencia por la compra de la materia prima a los productores, hoy en día las fábricas locales tienen capacidades. La más grande que existe en Paraguay es de una capacidad de molienda de 4.500 toneladas día. En Argentina, una planta puede procesar hasta 20.000, 21.000 toneladas de soja por día. Esta diferencia en la capacidad de procesamiento hace que los costos fijos de una fábrica con capacidad de 20.000 toneladas día sean mucho más bajos que los costos fijos de una planta más chica. En definitiva, en la ecuación de la económica, en la rentabilidad, la fábrica que tiene mayor capacidad va a poder ofrecer un mejor precio porque va a poder diluir sus costos de una manera más eficiente.